Bienvenidos a nuestro podcast Vida Contigo, un espacio perfecto para hablar sobre salud y bienestar. En esta ocasión, en este episodio, tenemos a nuestra querida doctora Rita Pizzi, quien es médico ginecólogo, experta en endocrinología ginecológica, y vamos a hablar del tema el reemplazo hormonal implica un riesgo a trombosis. Yo soy Sofía Berens, mis redes son @SofiaBerens y pueden conseguir también a Pharma Laboratorios en todas las plataformas por Laboratorio Pharma. ¿Cuáles son tus redes, Rita? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Sofía, y a Pharma, por supuesto, por la invitación a este episodio, a este capítulo, a esta conversación que tendremos. Y mis redes en Instagram, pizzi.rita, PIZZI.rita en Instagram. Gracias por venir. No, un placer. La terapia de reemplazo hormonal que a veces genera un poco de miedo, ¿verdad? En algunas personas, ¿no? Entonces yo quiero empezar por que nos digas qué es, de qué se trata y en qué momento y en qué personas son las indicadas para aplicarla, ¿no? Sí, la terapia hormonal realmente cuando está bien indicada y nosotros las mujeres la necesitamos, nos va a aportar muchísimos beneficios y escasos riesgos. Pero como todo, por supuesto, siempre uno debe ir a su médico, a su ginecólogo, como médico de primera línea, para ver que uno tenga indicación de terapia o no. Porque hay muchos mitos y muchos miedos y hay realidades también que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es la terapia hormonal de la menopausia? Pues es sustituir esas hormonas que nos produce el ovario, ¿verdad? Que es el estrógeno y la progesterona, que lo deja de producir cuando llegamos a la edad de la menopausia. La edad de la menopausia varía de mujer a mujer, pero en promedio en Venezuela es de los 47 años en adelante. Puede empezar desde los 40 años hasta los 57, 58 años inclusive. Bueno, ¿cómo comienza esto? Lo primero es que empezamos a tener problemas de la regla, o la regla se vuelve muy frecuente, o se comienza a ver reglas muy esporádicamente. Y lo primero que aparece son los que nosotros los médicos llamamos síntomas vasomotores, pero que todos conocemos como calorones. Y es esa sensación que nos da de calor hacia el cuello, la cara, que dura minutos y que después de eso empezamos a sudar, así el aire acondicionado esté al máximo. Entonces es muy típico el calorón, es fácil de reconocerlo y es muy frecuente. Entonces las mujeres generalmente en esta primera etapa, desde que comienza lo que llamamos la transición perimenopáusica, que son unos años antes de la menopausia, unos 3 a 5 años antes, e incluso después de la menopausia, y un pequeño porcentaje sufre de estos calorones hasta que tiene 70 años o más. Y los calorones, mucha gente dice, bueno, me los voy a aguantar y que pasen en algún momento, pero no son tan inocuos. O sea, los calorones producen daño, pueden producir crisis hipertensiva, migraña, aparte de afectar el sueño, porque nosotras las mujeres podemos tener calorones, entonces estamos en la noche, por ejemplo, en el cuarto, y tenemos el calorón y nos desarropamos, y después viene el frío y nos arropamos, y estamos en eso, y además no dormimos, no hay un sueño reparador, y pues nos va a afectar nuestro diario hacer, y por supuesto la calidad de vida definitivamente se afecta. Entonces eso es como los síntomas más frecuentes, que comienzan los trastornos menstruales y los calorones. Después de eso, bueno, con el tiempo, si nosotros no ponemos un reemplazo hormonal adecuado, van a empezar a aparecer otros cambios en la piel, cambios en la vagina, va a haber resequedad vaginal, dolor con las relaciones, disfunción sexual, que eso tú sabes mucho y habrás visto muchos pacientes, disminución de la libido, ¿verdad? Y tardíamente ya a los 10 años en adelante de la menopausia, pueden empezar a aparecer las complicaciones como es la enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, las fracturas, los trastornos de la parte de memoria, o sea, el Alzheimer, entre otros. Entonces, vemos que hay una serie de cosas que pueden aparecer por un déficit hormonal. Y a veces nadie duda que si a mí me quitaron la tiroides y yo sufro de la tiroides, necesito un reemplazo con hormona tiroidea. Pero con la menopausia
la gente tiene mucho miedo. Así es. ¿Y por qué tenemos miedo? Bueno, porque hace más de 22 años apareció un estudio que se llamó el estudio WH, el estudio se llama de Iniciativa de la Mujer, de Salud de la Mujer. Y en ese estudio se reportó que había un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular, que tú mencionabas, esto de la trombosis y del cáncer de mama. Resulta que ese estudio ha sido analizado, reanalizado, ya tenemos 22 años, y los mismos que hicieron el estudio ya han publicado que los resultados fueron incorrectamente evaluados, que hay riesgos, claro que hay riesgos, pero que ese riesgo empieza cuando la terapia la empezamos en mujeres en etapa tardía, o sea, cuando la empezamos después de los 60 años o más de 10 años de menopausia. Entonces tú decías, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Lo ideal es una mujer cuando nosotros tengamos, primero que tengamos síntomas, y además que estemos en esos primeros 10 años de la menopausia, o tengamos menos de 60 años. Eso es lo que se llama médicamente ventana de oportunidad terapéutica. ¿Qué significa eso? Que en ese periodo dar hormonas nos va a beneficiar y los riesgos pues prácticamente son mínimos. Y entonces nos va a brindar el beneficio de mejorar todo lo que te dije, va a mejorar los calorones, va a mejorar la piel, va a prevenir la osteoporosis, por tanto prevenir las fracturas, va a mejorar la parte de función sexual, va a mejorar la vagina, la uretra, o sea, brinda beneficio. Si nosotros tendríamos que empezarla después de los 60 años, ya ahí sí hay riesgos. ¿Por qué? Porque después de los 60 años, nuestro sistema cardiovascular, o sea, nuestros vasos sanguíneos, nuestro corazón, no es precisamente un corazón sano. O sea, con la edad, con el estilo de vida, porque no todos llevamos durante toda la vida un estilo saludable, que sería desde chiquito, desde niño, comer sano, hacer ejercicio. Eso generalmente no ocurre, generalmente lo empezamos a hacer tarde. Entonces nuestras arterias se van dañando. Ya cuando llegamos, después de los 60 años, esos vasos del corazón y en general ya tienen procesos de arteriosclerosis, y allí si uno administra estas hormonas podría tener un riesgo de trombosis, y que ese trombito pues se desprendiera y pasara a ser un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces por eso que debemos ser muy cautelosos e iniciar la terapia en esa ventana de oportunidad, iniciarla. Ahora uno la inicia allí, pero seguirla, la podemos seguir el tiempo que necesite la paciente. Ok, eso no te iba a preguntar, no es durante esos 10 años, sino puede ser indefinido. Puede ser indefinido. Podría ser indefinido. No hay un consenso en que a los 5, a los 10, no. Es mientras lo necesitemos. Y habrá mujeres que lo necesiten 2 años, otras 3, otras 5, otras 10, otras 15. Eso sí es individual. Pero para eso nosotros tenemos que acudir siempre a nuestro chequeo. Año a año uno se sienta con su médico, conversa y entonces evalúa lo que llamamos riesgos y beneficios. ¿Qué necesito ahorita en base a cómo me siento? A evaluar cómo están nuestros exámenes y cuáles son mis perspectivas, mis metas y qué deseo. Y ahí decidimos. Y no es la misma terapia ni para todas las mujeres ni para toda la vida. Nosotros podemos empezar a veces con terapias orales, o sea, con estrógenos tomados, otras veces con vía transdérmica, con dosis más altas al principio, y después uno va cambiando la vía de dar las hormonas o cambiando la dosis. Todo esto es individualizado. Allí está la clave de las hormonas. Claro. Decías algo, Rita, cuando empezaste a explicarnos todo esto, que hay mujeres que no tienen los síntomas menopáusicos de manera a lo mejor marcada o no los tienen simplemente, ¿no? En estos casos no es una indicación la terapia de reemplazo o sí, porque finalmente está la disminución del estrógeno y de la progesterona, y entonces claro, eso genera todas estas complicaciones que estás diciendo, ¿no? Entonces depende de que tenga o no tenga, o sea, si no tiene los síntomas menopáusicos. Lo que pasa es que uno cree que los síntomas menopáusicos es que tengas calorones, o no, ese es uno de los síntomas. Pero cuando tenemos una mujer, nosotros los médicos en consulta, si le preguntamos, ¿tiene calorones o no? Hasta ahí llegó, eso no es suficiente. Claro. Porque cuando tú
la consulta de menopausia es una consulta que lleva tiempo y tú empiezas a preguntar, la mujer siempre va a tener algo. Mal humor. Sería mentira decir que no hay cambios de humor. Exacto. El mal humor o la tendencia a lo que es la depresión, o sea, la nostalgia, la melancolía. Y a veces dicen, pero yo no sé, en mi casa no me entienden, mis hijos creen que yo estoy loca, pero no, es que doctora, yo me siento mal, a veces estoy triste, a veces estoy acelerada, a veces no soporto y no quiero ver a nadie. Y siempre hay que preguntar todo, pero muchas veces no se pregunta o la paciente no lo aborda. Por ejemplo, el tema de la sexualidad es muy difícil. Los médicos muchas veces no lo preguntan, bueno, porque a veces son los propios tabús de uno y la paciente también, pero eso hay que preguntarlo, eso hay que ir y preguntarle a la mujer cómo está su vida sexual, si tiene pareja, si no tiene, si hay deseo sexual, si no lo hay, cómo se siente durante las relaciones, si hay dolor, porque si tú tienes resequedad vaginal y te duele, tú tratas de evitarlo. Así tengas deseo sexual y dices, no, pero cada vez que tengo, entonces bueno, es el dolor y la molestia. Entonces, todo esto hay que preguntarlo, porque la paciente muchas veces por pudor, por pena, no lo dice. Sí. Tú sabes que, bueno, una de mis especialidades es la sexología, ¿no? Y en mujeres menopáusicas es muy frecuente dos cosas. Una es el dolor en el coito, en la penetración, por el cambio efectivamente de toda la parte genital, pues que las paredes de las vaginas se ponen más delgadas, hay menos lubricación. Y la expresión que dicen es eso, pues es que voy a la sexualidad cuando tengo la penetración, cuando tengo el coito, es como que si la expresión es esta, Rita, es como que si me dieran un tizón. Así, o sea, entonces claro, cuando tú tienes una sensación de quemadura, de dolor tan desagradable, pues obviamente tiendes a evitar la sexualidad y a inhibirse el deseo sexual, obviamente, por evitación, no anticipo, no que voy a tener placer, sino que voy a tener dolor, ¿no? Y fíjate que esto que decías es tan importante, porque yo le pregunto, ¿tú le dijiste al ginecólogo? Y generalmente me dice que no. Exacto, fíjate tú, no lo dicen. Entonces, tampoco lo pregunta. Sí. O sea, hay estudios, y esto yo sé que es para pacientes, para mujeres, no para médicos, pero fíjense, hay estudios que han demostrado que solamente, por ejemplo, en países como España, que son países donde se habla más de la sexualidad, solo el 7% de los ginecólogos preguntan sobre sexualidad. ¿Cuál? 7%, solamente. Entonces, o sea, nos queda un 93% que ni le preguntan. Y si la paciente no lo dice y el médico no lo pregunta, eso quedó ahí. Y lo otro es que se va perpetuando, porque, por ejemplo, los calorones en general, los síntomas vasomotores tienen un periodo, van a estar, pero normalmente tienden a disminuir con el tiempo, excepto que hay un porcentaje que persiste. Poco. Pero la parte de la que llamamos el síndrome geniturinario de la menopausia, que es como se llama ahorita, que es lo que es la atrofia o resequedad vaginal, eso con el tiempo no se quita, eso más bien empeora con el tiempo. Y te afecta la sexualidad, pero no solo eso, te afecta además los problemas urinarios, infecciones urinarias frecuentes, tendencia a prolapsos, infecciones vaginales frecuentes. Entonces, y como lo dicen algunas pacientes, doctora, es que no, la resequedad, tengo prurito, tengo picazón. La gente cree que es infeccioso y resulta que es la resequedad. Otras dicen, doctora, es que me siento como si fuera una lija, un papel de lija, porque es verdad, es severo. Eso empeora con el tiempo, eso hay que tratarlo, hay que prevenirlo. Y cuando esté, hay que tratarlo, porque si no, pues las consecuencias que, bueno, incluso cambia la anatomía normal de la vulva, todo se adelgaza, la paciente puede sangrar. Entonces hay que tratarlo con hormonas o con tratamientos hormonales, pero lo más importante es tratar. Te iba a preguntar eso, por ejemplo, si una mujer, ¿no?, que pasa esa ventana de 10 años para el tratamiento de reemplazo hormonal y empieza a tener esta sintomatología que muy probablemente, o sea, yo creo que la mayoría de las mujeres la tienen, ¿no? Esta sintomatología a nivel genital, hay cosas que hacer, o sea, diferentes al reemplazo hormonal de esos 10 primeros años. Sí, definitivamente. En la mujer que no tiene una contraindicación, lo ideal es empezar la terapia en esa edad y usar terapias, lo que llamamos sistémicas, que es terapia o tomada o en parche, la combinación de estrógeno y progesterona, o usar terapias vaginales. Las terapias vaginales, que son muy pocas las contraindicaciones,
contraindicaciones realmente, a menos que uno tenga un cáncer de mama. Realmente la terapia con estrógenos vaginales se puede usar incluso a cualquier edad. Pero bien. Si no hay contraindicación o si la paciente tiene mucho temor a usar estrógenos, porque eso ocurre y el miedo es libre, pues y hay que respetarlo. Hay muchos tratamientos no hormonales. Ahora en Venezuela, afortunadamente, volvemos a tener disponibles cosas que hace unos años no teníamos en lo absoluto. Entonces hay tratamientos no hormonales, por ejemplo, como los hidratantes vaginales que tienen ácido hialurónico. Hay algunas marcas en el mercado, hay unos muy buenos, que son geles que tienen entre sus componentes ácido hialurónico que hidratan la vagina e hidratan la vulva, y unos para la vagina, unos para la vulva. Eso es diferente al lubricante. El lubricante es algo que uno usa durante la relación. Y también ahora hay excelentes lubricantes con ácido hialurónico, preferiblemente, porque eso lo que hace es que se absorba como agua y se vaya hidratando. Entonces, la combinación de estos hidratantes con el lubricante en las relaciones mejora muchísimo. Pero hay tratamientos también nuevos que se están utilizando para mejorar la salud vaginal. Existe el láser, por ejemplo. El láser va a estimular una serie de sustancias en esa vagina, en esa vulva, que es la producción del colágeno. Así como nos hacemos láser en la cara porque nos queremos ver nuestra cara bien, bueno, también en la cara íntima también. Está el láser, está el plasma rico en plaquetas, el ultrasonido de alta frecuencia, o sea, el HIFU, que es muy conocido para la cara, también para la vagina. Entonces, sí hay, y con excelentes resultados también. Los resultados son muy buenos. Y a veces hacemos tratamientos combinados, hormonas con estas terapias fotónicas o hormonas o tratamientos no hormonales como los hidratantes. Entonces, disponemos de muchas cosas y hay que ofrecérselas al paciente. Claro, claro. Y esta parte, por ejemplo, genital, después de esa ventana, ya hablando del reemplazo hormonal genital específicamente, podría ser una indicación. Obviamente eso depende de cada persona. También, exacto. Claro. Eso no incluye que nosotros a pacientes más jóvenes también usemos estos tratamientos no hormonales, bien sean los hidratantes, como te digo, porque a veces combinamos, porque hay quienes tengan síntomas más leves o más severos en la parte genital. Y uno puede combinar tratamientos, tanto los tratamientos con medicamentos hormonales, los no hormonales o las técnicas, ¿verdad?, de estas medicina fotónica. Sí, a mí me parece, la verdad, es muy importante, claro. A la calidad de vida. Claro, el sueño es uno de los aspectos que también se intervienen. El sueño definitivamente es una función de equilibrio emocional al cerebro, a la salud, a todo, ¿no? A todo. Yo siempre le digo a la gente cuando va a mi consulta y trabajamos con la parte emocional y con mujeres que están en esta etapa, lo veo mucho, que hay una interrupción del sueño, ¿no? Y el insomnio aparece o la interrupción del sueño, ¿sí? ¿No? Los despertares, eso por calorones o yo creo que por descontrol, efectivamente, de la parte hormonal tiene un tema ahí muy importante y el sueño definitivamente también logra un equilibrio con este tipo de tratamiento. El insomnio se asocia mucho en las primeras etapas de la menopausa, justamente con este déficit hormonal. Y claro, al principio con los calorones, porque obviamente si tienes calor te despierta, entonces pues volver a conciliar el sueño es difícil. Y es importante, como tú lo dijiste, uno tiene que tener un sueño reparador, un sueño continuo. O sea, no es que nosotros podemos dormir 10 horas porque no vamos a salir de la casa, pero si en esas 10 horas yo me paro cada 2 horas, no estoy teniendo un sueño que va a ser efectivo. Y un sueño en la noche, porque somos una especie diurna, yo siempre insisto en esto. No, pero yo voy a dormir 10 horas, pero a las 4 de la mañana en adelante, eso no. Porque eso hay una serie de cosas, hormonas como el cortisol, que se va a aumentar si no dormimos en la noche, por lo menos 7 o 8 horas, y eso nos produce hipertensión, estrés, enfermedad cardiovascular, entonces hay que dormir. Depresión, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico, se asocia muchísimas cosas. Claro, la terapia de primera línea sigue siendo la terapia hormonal. Los estrógenos y la progesterona en la mujer que tiene útero, porque hay mujeres que no tienen útero, que han tenido una operación, histerectomía, esas mujeres usan solo estrógeno. Entonces es la primera línea de tratamiento y mejora todo. Pero si no podemos usar hormonas, porque yo tengo un cáncer de mama, o he sido operada por otro cáncer, o estoy sangrando y todavía no me han dado un diagnóstico,
yo puedo usar tratamientos no hormonales para mejorar mis calorones y por tanto mejorar mi calidad de sueño. Existen, por ejemplo, los fitoestrógenos, que pacientes que le tienen mucho miedo podrían usar las isoflavonas de soya para mejorar esos calorones. Si bien no tiene impacto en el hueso, como la terapia hormonal, en la parte, pero sí nos va a mejorar esos síntomas vasomotores y por ende nuestra calidad de sueño. Y hay otros medicamentos no hormonales que lo usamos mucho cuando hay cáncer de mama, porque en esas pacientes que tienen cáncer de mama no pueden usar la hormona. Hay muchos medicamentos que se usan para otras cosas, por ejemplo la gabapentina, medicamentos que se usan cuando uno tiene un dolor neuropático, o sea, o una hernia discal o algo. Bueno, la gabapentina se usa, la pregabalina, antidepresivos incluso se usan para mejorar los calorones. Entonces, bueno, hay una gama de medicamentos que nosotros podemos usar dependiendo de cada mujer. Lo importante es brindar a la final que prevenir enfermedades crónicas, pero además mejorar la calidad de vida. No, como dice la canción, yo no quiero más años. Vivir mejor. Sino yo quiero vivir mejor. Así es. Entonces estos riesgos cardiovasculares se dan en personas después de los 60 años, me decías, que no han tenido el tratamiento de reemplazo hormonal anteriormente y tienen... Claro, la enfermedad cardiovascular en la mujer es frecuente, ¿ok? Y sobre todo después de la menopausia, ¿no? Después de la menopausia. ¿Por qué? Porque en la edad joven el hombre se muere de infarto más que la mujer. Pero cuando llegamos a la menopausia, las mujeres tenemos el riesgo porque ya no nos protegen nuestras hormonas propias. Y en todo el mundo, en Venezuela, pero en todo el mundo, la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y eso no ha cambiado en décadas. Muchas de nosotras tenemos el miedo del cáncer, me va a dar un cáncer de mama. No, es que nos morimos de infarto. Y el problema es que la mujer no tiene los síntomas típicos del infarto como el hombre. O sea, el hombre es el dolor en el pecho, el lado izquierdo, eso es en el hombre. La mujer muchas veces el dolor es como si fuera un dolor de estómago. Entonces, ¿qué ocurre? Que consultamos tarde o no lo identifican precozmente. Entonces, ya la consulta es tardía, el diagnóstico es tardío, por lo tanto, el pronóstico en la mujer es peor de la enfermedad cardiovascular. Y no es que la terapia esté indicada para prevenir enfermedad cardiovascular. Lo indicado para prevenir es lo que deberíamos hacer nosotros todos y concientizarnos que es un estilo de vida saludable. Y es comer sano, no es hacer dieta, es comer sano. Evitar el cigarrillo, o sea, eso hay que eliminarlo de la vida. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio y cuando te ven a Sofía en su Instagram, que ella dice caminen. Sí, hacer ejercicio es muy importante, porque todo eso nos va a proteger nuestro aparato cardiovascular. Entonces, y dormir bien. Y dormir bien. Bueno, tratarnos, dice, no estresarse, pero sí aprender a manejar el estrés. El estrés, porque bueno, cosas que nos estresan las vamos a encontrar apenas, hasta en la misma casa. Sí, claro, sí, fíjate tú, claro, las mujeres afortunadamente cada vez tenemos más el hábito de ir al médico ginecólogo a nuestros controles y ojalá que eso se establezca cada vez más, pues obviamente, por el tema preventivo, pero aún más hacer conciencia de cuando estás en la perimenopausia, que estás alrededor de la menopausia, que piensan en esta sintomatología, pues ir con el especialista para justamente entrar en esa ventana tan preventiva y tan importante, ¿no? Para el ser humano. Porque, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad cardiovascular, o soy hipertensa, o soy obesa, entonces no es que yo pueda recibir cualquier tipo de hormona. Muchas veces son contraindicaciones. Muchas mujeres no saben que son hipertensas, o que están prediabéticas o diabéticas, o que tienen una enfermedad cardiovascular subyacente, que hayan tenido una angina y pasó desapercibido. Entonces, uno debe evaluar y hay escalas muy simples para saber el riesgo cardiovascular. O sea, es ver cómo está tu tensión arterial, si eres fumadora, cómo está ese colesterol, cómo están los niveles de colesterol llamado malo, que es el LDL. Entonces uno tiene que evaluar integralmente a cada mujer, porque si nosotros sabemos si hay un riesgo cardiovascular, porque si yo tengo una mujer y viene a mi consulta y yo no la evalúo bien y esa paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular
Y yo le pongo hormonas, pero es que es la torta. Claro, ese es el riesgo. Allí aumenta el riesgo, Así. porque no es que podemos usar terapia para todas las mujeres, Claro. ni para toda la vida. O sea, debemos seleccionar la mujer, bueno, la que tiene síntomas, eso, pero que no tenga contraindicaciones. Así O sea, es. que no tenga enfermedad cardiovascular. Si es hipertensa, debe ser una hipertensión controlada. Si es diabética, debe ser una diabetes controlada y que no tenga complicaciones, porque, por ejemplo, la diabetes se asocia con hipertensión, con daño renal, con daño de la retina, y esos son daños de los vasos sanguíneos. Entonces, Claro. allí la terapia hay que ser muy cautelosa si se indica. O sea, Así. es identificar esos factores de riesgo, y eso se hace de la mano además con otros especialistas, no es el ginecólogo solo. La idea es trabajar en equipo, que si nosotros detectamos cualquier alteración, bueno, será el cardiólogo, será el endocrinólogo, será el psicólogo, será el sexólogo, porque nosotros somos un todo. Cuando vamos al ginecólogo pensamos nada más, bueno, me voy a hacer la citología, el eco, no. Es que es un todo. Sí, yo creo que el ginecólogo es como la puerta de entrada para la evaluación de todos estos aspectos. Mira, muchísimas gracias. Bueno, Rita, encantada de haber estado en esta entrevista contigo y con toda esta información tan buena que nos diste. Gracias por acompañarnos a nuestro podcast Vida Contigo, tu espacio para explorar todo sobre la salud y el bienestar, con una información útil y herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida. Nos vemos en el próximo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes Pharma Laboratorios en todas las plataformas, @Sofía Berens y @pixi.rita. @pixi.rita. Nos vemos pronto.